Madre mía, la que se ha liado. Andercel ha llamado a Kerem Bürsin y las razones para llorar. Nadie se esperaba esto, ¿eh? Esto no es el típico salseo de pareja que se separan o se reconcilian por tonterías. Esto va más allá, amigos. A ver que sí, que todos hemos seguido su relación a tope, que nos encantaba verlos juntos, y cuando rompieron pues nos dio pena. Pero es que ahora con esto de la llamada, se ha destapado algo que te deja helado. Mucho se rumoreaba sobre por qué terminaron, ¿verdad? Que si las agendas, que si las presiones de la industria. Lo típico. Pero para ser honestos, a mí siempre me pareció que había algo más, algo que no nos contaban. Lo que yo creo que está pasando ahora es que Kerem ha tenido un momento complicado. No sé si estáis al tanto de todo lo que ha pasado en su vida personal últimamente, pero ha sido un torbellino de cosas. Y resulta que en medio de toda esa tempestad, la primera persona en la que ha pensado, la que ha sido su cable a tierra, ha sido Ande. Sí, lo habéis oído bien. No es que Kerem le haya llamado a ella para pedirle perdón o para decir te echo de menos. ¿Qué va? La cosa es mucho más profunda. La noticia que ha salido es que Ande ha sido la que le ha tendido la mano. ¿Y por qué? Pues porque Kerem ha estado pasando por unos momentos súper difíciles, a nivel personal y familiar. Dicen las malas lenguas, y ya sabéis que yo siempre intento contrastar todo lo que puedo, que ha habido un tema de salud delicado en su familia cercana. Algo gordo, ¿me entendéis? Y claro, en esas situaciones, la gente se aferra a quien puede, a las personas que le han marcado de verdad. Y aunque ya no sean pareja, el vínculo que Ande y Kerem tuvieron fue potentísimo. Fue un amor que traspasó la pantalla, que nos conquistó a todos. Y parece que a pesar de todo, ese respeto y ese cariño de fondo, o quizás ese conocimiento profundo del otro, ha hecho que Ande reaccione así. Imaginaros la escena. Kerem agobiado pasándolo fatal, y de repente recibe una llamada. No de un amigo cualquiera, sino de la persona con la que compartió tantas cosas, la que le conoce hasta la médula. Tiene que ser un shock, pero a la vez un consuelo enorme. Y que Ande haya dado ese paso, sin que nadie se lo pidiera, sin buscar el foco, eso demuestra muchísima madurez y un corazón gigante. Muchos ahora dirán que esto es una estrategia para volver, que el salseo televisivo nos vuelve locos. Pero yo sospecho que esto va mucho más allá de las cámaras. Esto huele a conexión humana de verdad. A esas personas que aunque el tiempo y las circunstancias las separen, dejan una huella imborrable. Y que Ande con toda su fama y sus proyectos, se haya tomado el tiempo y el valor para llamar a su ex porque sabe que lo está pasando mal, eso es de otro nivel. Lo que a mí me conmueve es precisamente eso, la humanidad. En un mundo donde a veces parece que todo es superficial, ver gestos así te hace creer en el bien. Te hace pensar que las relaciones importantes dejan pozo, que el amor, aunque cambie de forma, no se borra del todo. Y esto, créanme, es más potente que cualquier telenovela. Así que sí, Ande llamó a Kerem. No para una charla de reconciliación romántica, sino para ofrecerle apoyo en un momento de bajón. Y la verdad, me parece un acto precioso. Demuestra que detrás de los focos y los guiones, hay personas con sentimientos, con empatía y con recuerdos que valen oro. Y ahora, la pregunta del millón, ¿vosotros qué pensáis de este gesto de Ande? ¿Creéis que es solo un acto de amistad sincera o pensáis que podría ser el inicio de algo más?